Y continuamos en este Infoclaxo que, como venimos diciendo desde el inicio del programa, decidimos dedicárselo de manera completa a Ecuador, a lo que sucede en ese país, pero también a las expectativas y a las perspectivas con respecto a las próximas elecciones del próximo 13 de abril. Segunda vuelta electoral en el Ecuador, posibilidad de novedades, quién lo sabe. Bueno, habrá que seguir con mucho interés. Pero bueno, vamos a recibir, bueno, un amigo del Infoclaxo, digo, ha estado en una infinidad de oportunidades ahí con nosotros, en diferentes lugares, y siempre nos ha ayudado a dar varias vueltas de tuerca, a poder entender, interpretar algunas cosas que habitualmente los medios de comunicación no salen con tanta claridad. Estoy hablando de Stalin Herrera, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos e integrante del comité directivo de Claxo. Stalin, bienvenido al Infoclaxo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, todo muy bien por acá. Hola a la audiencia de Claxo TV, reciban un saludo a todas, a todos, a todes. Bueno, muchas gracias, Stalin. Como siempre, un placer. A ver, ¿qué es lo que se está poniendo en juego en estas próximas elecciones? Como para tratar de entender cuál es la dimensión de lo que se va a vivir el próximo 13 de abril. Bueno, vamos a decir que en términos generales, ¿no? Aunque hay un debate al interior del Ecuador que plantea que entre Luisa y Noboa, en términos esenciales, no hay gran diferencia, lo cual no comparto. Me parece que lo que estamos jugándonos es la posibilidad de contener el avance de digamos, de las derechas que tienen una visión extremista ahora, ¿no? Y que no tienen ninguna propuesta para el país, ¿no? Esto creo que alguna vez ya lo habíamos planteado, discutido en alguna parte. Y a diferencia de otros momentos que resultaba con claridad, digamos, tenía una apuesta neoliberal o en algún momento tenían una apuesta nacional, por decirlo de alguna forma, hoy por hoy las derechas, las élites nacionales no tienen ninguna propuesta para el país. Todavía seguimos preguntándonos cómo es posible, ¿no?, que con tal nivel, digamos, de ineficiencia, de ineptitud, ¿no?, del último gobierno, del gobierno de Noboa, haya sido posible que esté ahora de candidato, digamos, con todas las barbaridades que ha hecho y con todo lo que no ha podido hacer, ¿no? A mí me resulta todavía incomprensible que estemos votando, digamos, y que haya llegado a la segunda vuelta, ¿no? Y eso tiene que ver, sin duda, con el carácter de las élites, la alianza, digamos, de las élites de carácter regional, carácter de la derecha, etcétera, etcétera. En este camino, Stalin, a ver, vemos varias temáticas como de mucha centralidad en el marco de las discusiones políticas que entendemos que son de la cotidianeidad y que se han transformado en un problema de mucha gravedad. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad de las personas, digo. Se ha visto un crecimiento de la cantidad de homicidios que se dan en el país. Se ha visto, a ver, lo que parece ser una puja entre bandas delictivas, pero que lo juegan en las calles. Digo, ¿qué hay de eso? De si realmente eso es uno de los grandes temas que hoy está puesto en la discusión de cómo va a ser llevado adelante por el nuevo mandatario, o bueno, o por la continuidad de Noboa. Bueno, esa es, en todas las encuestas, esa es la principal preocupación de la sociedad, ¿no? Porque hablamos de una delincuencia que es una delincuencia cotidiana, es decir, ahora estas bandas criminales te vacunan, ¿no? A la vecina, al de aquí, al de allá. Los locales están cerrando, digamos, por el tema. Entonces, el otro día sacaron un dato que era de 7 de cada 10 quiteños han sufrido un asalto, ¿no? Y a esto se suma, digamos, toda la violencia esta que sí llega a la televisión, que son los sicariatos, que es esta violencia extrema vinculado al narcotráfico y que ha inundado en cierta forma la política nacional. El problema de esto es que para el gobierno, ¿no?, desde la declaración de guerra, acuérdate que a principios del año anterior el gobierno hizo una declaración de guerra para combatir estas economías eh, ilegales, ¿no? Y está, digamos, y presiona para que sean reconocidas como terroristas. Y esto ha servido para
levantar y sostener un régimen de violencia, un régimen estatal de violencia, en donde ya no tienes que cuidarte solamente de las bandas criminales, ahora tienes que cuidarte también del Estado, de la policía, de los militares, ¿no? El mejor ejemplo fue el caso de los 4 chicos de las Malvinas, que es un barrio muy pobre de Guayaquil, en donde estos 4 chicos, digamos, hacen deporte, tenían premios, y no sé qué, terminaron muertos, asesinados y calcinados. Ahora se debate si es que si fue las fuerzas militares o no. Independientemente de eso, las fuerzas militares las tomaron en las calles, los secuestraron y los dejaron en un lugar a su buena suerte, ¿no? Y después aparecieron muertos hoy. Hoy se dice que son las propias bandas criminales los que los mataron, pero y ese no es el problema, porque como los 4, las organizaciones de derechos humanos han mencionado que existen 30 jóvenes más, ¿no? Y están planteando que además en estos incremento de los asesinatos en el Ecuador, como hoy somos el país más violento de la región, Durán es la ciudad más violenta del mundo. Estas muertes, si antes eran mayores de 25 o 30 años, ahora están entre los 17 y 25 años. Es decir, que la carne de cañón de estas mafias y del enfrentamiento que está haciendo el Estado son fundamentalmente jóvenes. Claro. Eso es lo que está ofreciendo el gobierno, digamos, ¿no? Entonces sí se ha vuelto un tema central. Y a mí, además de eso, digamos, del uso político que hace el gobierno y esta forma, diría yo, criminal de actuar de las fuerzas policiales y militares, etcétera, es que este discurso de guerra se alinea con los relatos de guerra de la región. Y hay intereses económicos reales y concretos en este gobierno y en la región por aumentar ese tipo de violencia, digamos, y justificar otro tipo de acciones e intervenciones. Stalin, en este sentido, digo, porque hay una cierta lógica de contradicción, ¿no? Porque supuestamente esta dureza con la que juegan las derechas a lo largo del mundo, ¿no? De rápidamente poner la lógica de terrorismo, lo que sea, como si fuesen marcaciones que van a resolver más velozmente los problemas de delincuencia e inseguridad. Vemos, la verdad, que eso no parece estar funcionando casi en ningún lugar, pero a la par, Stalin, vemos con mucha preocupación lo que parece haber transformado a Ecuador en un puerto muy simplificado para la salida de droga, con denuncias inclusive para la empresa o contra la empresa bananera de la familia del presidente. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Hay investigación? ¿Hay algún dato más que pueda dar a conocer si hay algunas facilidades que se han permitido en este último tiempo que generó un crecimiento en la circulación de droga a través de los puertos del Ecuador hacia otras partes del mundo? Bueno, ahí hay varios estudios. Ahí Fernando Carrión, creo que es uno de los que mejores has trabajado el tema, muestra datos de cómo los cambios, digamos, en la geopolítica internacional también han significado cambios en las geopolíticas regionales, cómo se han trasladado, digamos, unas ciertos grupos, digamos, de Colombia, México hacia el Ecuador. El Ecuador es un país dolarizado, con lo cual les interesa muchísimo porque les permite lavar dólares sobre todo, además tiene un puerto de salida al Pacífico, etcétera, etcétera. Eso está, digamos, hay muchos temas que lo explican, ¿no? Pero el vínculo del narcotráfico con el banano, ¿no? Ujú. Y con el régimen agroexportador que, domina la historia del país no es nuevo, ¿no? Ok. Hay que pensar que, digamos, por ejemplo, las pistas de aterrizaje están en las plantaciones bananeras, están en las grandes plantaciones palmicultoras, los puertos están en manos privadas, ¿no? Y hablamos de toneladas de droga que salen, digamos, por los puertos, y recientemente han puesto una denuncia que viene ya de larga data sobre la empresa Novoa Trader, que es la empresa a nombre de Novoa, Ujú. donde se le han encontrado varios cargamentos de droga, ¿no? Y esto no es nuevo para Europa. En Europa, desde hace varios años, hemos encontrado varios cargamentos de droga vinculados sobre todo al banano. No necesariamente Chiquita Banana
o de los Novoa, pero han estado ahí, ¿no? Pero la coca es una cosa, digamos, piensa que la minería ilegal, por ejemplo, es otro grave problema en el Ecuador, y hablamos de toneladas, ¿no? De material pétreo, en donde no sabemos qué es lo que sale, si oro, tierras raras, lo que queramos, que salen por los puertos, que salen por las fronteras. Y eso es control estatal y control privado, ¿no? Y lo que se plantea, que me parece que es lo que se está viendo ahora y que hemos visto desde el año anterior hacia ahora, es que estas economías ilegales han permeado esferas formales de la economía, porque no hay un dólar que se lave en el Ecuador sin que salga por los bancos, por decirlo de alguna forma. Ha permeado el Estado, las fuerzas policiales y militares. Ha habido denuncias de la propia embajada sobre generales narcotraficantes, etcétera, ¿no? Y hay denuncias y casos cercanos de figuras cercanos a las élites políticas de este país, ¿no? Bernardo Manzano, que es, mejor dicho, que fue ministro de Agricultura en la época de Lazo, fue además, ¿cómo se llama?, empleado de las empresas Novoa, aparece en varias fotos con Álvaro Novoa, ha sido denunciado como parte de la mafia albanesa, y además también está por ahí el caso Cherres, que terminó muerto, que era el cuñado de Guillermo Lazo, ¿no? Es decir, hablamos de casos, hay que probar, hay que esperar que la justicia, digamos, desarrolle los temas, etcétera, pero son denuncias que salpican a las propias élites, y hablamos de los presidentes de este país, ¿no? Tal cual. En términos concretos, estamos hablando de un narcoestado dirigido desde las más altas esferas del poder en el Ecuador. Stalin, es solo una aclaración, digo, para la gente que está viendo, que ha visto varias veces salir a Bernardo Manzano Fernández, la red de Claxo, nada que ver con este otro Bernardo Manzano. Además, Bernardo Manzano de Claxo es un geógrafo maravilloso, gran amigo. Tal cual, por las dudas, aclarémoslo para que no haya... Este es Bernardo Manzano, el otro es Bernardo Manzano. Tal cual, perfecto. Hecha la aclaración entonces, Va a Stalin. aparecer por ahí. Tal cual, tal cual. Stalin, ¿qué pasa en términos de educación? Veíamos que fue uno de los ejes del debate presidencial en el marco de una preocupación grande con lo que es, o lo que parece ser, un profundo abandono por parte del sistema educativo de muchos jóvenes y niños y niñas. Digo, hay un cambio, una reducción de los apoyos por parte del Estado a los estudiantes. Digo, ¿qué situación ves y cómo debería plantearse de aquí en más para que haya menos vulnerabilidad en el acceso a la educación en el Ecuador? Bueno, aquí desde, digamos que la Revolución Ciudadana dejó el poder en el 2017 y su recambio, digamos, espurio, que fue Moreno. Desde Moreno hacia adelante lo que ha habido es una acción sistemática de reducir las inversiones en todas las esferas institucionales, ¿no? En salud, en educación, en vialidad, en comunicación, todo. Y lo que está ocurriendo, sobre todo con el 2019 de post-pandemia, es una enorme deserción escolar, digamos, universitaria, secundaria, y eso se ha vuelto un problema y es una crisis, ¿no? A eso, vinculado a la crisis económica, produce que gran parte de estos jóvenes que no pueden estudiar, que no tienen un empleo, y en medio de la crisis económica encuentren, digamos, como un salvavidas, pues vincularse a estas mafias o estas economías ilegales, ¿no? Digamos, los testimonios que nosotros tenemos en las comunidades que trabajamos es un problema, porque cuando nosotros decimos las economías ilegales y estos grupos narcoterroristas, ¿no? Estamos hablando de una dinámica social que en la comunidad es el vecino, que participa de esto por $80 para guardar en su casa un par de paquetes de coca o hacer de soplón, etcétera, ¿no? El control territorial en eso es bestial, pero son tus vecinos, son los primos, son estos, son aquello, digamos, tiene un rostro muy cotidiano para la gente que tiene que soportar, sobre todo en los lugares donde hay estos corredores, digamos, tomados por estas economías, ¿no? Esmeraldas, los ríos, la cuenca del Guayas,
es terrible la vida de esta, digamos, las condiciones de vida de las poblaciones que están asentadas en esta zona. Stalin, en este camino y en el recorrido que vamos haciendo, entiendo que la posibilidad de la llegada al poder, o sea, en el caso de la candidata Luisa González, también implica una conformación de apoyos diversos, de la posibilidad de alianzas, digo, porque parece un país que está en un marco de polarización importante. ¿Qué rol juega el movimiento indígena en el Ecuador? Y bueno, ¿cómo se han dado el marco de alianzas frente a la segunda vuelta electoral de este 13 de abril? Bueno, en ese plano la imagen mejora. No es la óptima, no es la ideal, pero sin duda la imagen mejora porque justo el domingo varias fuerzas sociales, incluido el Pachacuti y el movimiento indígena, lograron un acuerdo con la RC, ¿no? Que son 25 puntos. Hay gente que intenta desprestigiar el acuerdo porque todo eso, o gran parte de eso, ya estaba en la agenda de la Revolución Ciudadana, pero lograr un acuerdo firmado con 25 puntos es un avance importante. Sobre todo para las elecciones, porque como estas elecciones terminaron, digamos, en un balotaje muy apretado, o sea, 40 y pico para el uno y 40 y pico para el otro, y juntos suman casi el 90% de los votos y lo que queda por rasgar es muy poco. Con una población profundamente polarizada, en donde las encuestas te muestran que no van a cambiar su voto y que no quieren cambiar su voto, entonces esos 5% de votos que sacó Leonidas es importante, digamos, para la Revolución Ciudadana. Y lograr un acuerdo con la Revolución Ciudadana en el caso de que llegara a ser presidenta también es importante porque después es una herramienta, digamos, para la negociación, para la disputa, para la confrontación indispensable, ¿no? Y me parece que es un logro, sobre todo porque, digamos, el anticorreísmo en el Ecuador tiene unas dos líneas, digamos. Hay un anticorreísmo que es de izquierda y hay un anticorreísmo que es de derecha. Y, digamos, y hay un anticorreísmo que es popular, ¿no? Que se ha ido construyendo desde el correísmo o desde Correa hacia acá, ¿no? Que ha sido cultivado sobre todo por los medios de comunicación, ¿no? Para desprestigiar, digamos, a la Revolución Ciudadana y sobre todo a Rafael Correa. Pero la izquierda tiene muchas razones para ser anticorreísta y llegar a este acuerdo, sobre todo por los casos de persecución, la expansión de la minería ilegal, la expansión de la minería, digamos, en los territorios, las disputas, ¿cómo se llama esto? Los insultos de Correa sobre el movimiento, sobre ciertos sectores, los trabajadores, los despidos, etcétera, etcétera, han construido, digamos, muchos argumentos para ser anticorreísta desde la izquierda, ¿no? Y es una cosa emocional, encarnada, muy fuerte. Y para muchos de los que estamos ahí, votar por Luisa tiene un costo político y un costo moral y ético muy fuerte. Entonces, lograr que muchas fracciones del movimiento indígena, que los dirigentes más importantes se posicionen sobre el tema, ya es un gran logro, porque abre un debate distinto entre los sectores populares organizados. No es el caso de todo el mundo, los sindicatos no se han posicionado sobre el tema, varias fracciones del movimiento indígena han dicho que no van a votar por Luisa, prefieren hacer el voto nulo, ¿no? Y bueno, y Luisa, en la medida en que tiene digamos, tiene un corazón conservador, su relación con el tema cristiano, el tema del aborto, resta posibilidades de que otros sectores más ligados a esas demandas puedan posicionarse sobre el tema. Independientemente de eso, lograron el acuerdo, es un avance, es importante. La pregunta es si es que es suficiente para ganar ese 5% y para lograr que Luisa llegue a la presidencia, ¿no? Claro. Porque independientemente, digamos, de nuestras posiciones, hay que reconocer en el correísmo que hay una apuesta estatal, ¿no? Hay una apuesta estatal, una apuesta por un estado de bienestar, y eso implica una apuesta por la salud, para la educación, por las vías, que implica crear otras condiciones de sobrevivencia para la gente, ¿no? Que es importante. Y entonces eso obliga, digamos, o logra que
que ciertos sectores pues, decidan alinearse hacia, más que un voto por Luisa, es un voto contra Noboa, es un voto contra la derecha, es una idea, es un intento de pensar en un frente antifascista, por decirlo de alguna forma. Pero hay que ver si es que es suficiente. Yo personalmente creo que todavía no es suficiente, que lo que le falta a la Revolución Ciudadana justamente es, digamos, crear una fuerza movilizada en las calles que salga a disputar el voto. Y esos son los movimientos sociales fundamentalmente. Y ahí, aunque el acuerdo es importante, me parece que no logra seducir a estos actores, ¿no? En ese sentido, Stalin, el acuerdo incorporó temáticas que serían centrales para estos movimientos en el caso de un triunfo de Luisa González, o quedó más en un acuerdo en el marco electoral que no implicaría algún planeamiento hacia un posible gobierno. No, hay varios temas ahí que son importantes. Digamos, hablamos de 25 puntos, ¿no? De varias organizaciones. Entonces, cada organización, ¿por qué la agenda es tan grande? Porque cada organización tenía una demanda. Y Claro. cada una de esas demandas es importante. Digamos, los estudiantes llegaron con el tema de la educación gratuita, la inversión en la universidad, los trabajadores con los derechos laborales, y así cada uno, ¿no? Pero para el movimiento indígena, que es el actor movilizado más importante del país, la agenda está relacionada con un respeto de las consultas populares que se hicieron, digamos, a favor del Yasuní y en contra de la explotación petrolera en el Chocó andino. Primera cosa, una moratoria, digamos, de la ampliación petrolera, una revisión del catastro minero y una contención de ese eje. Eso está en los acuerdos, es el primero. El segundo punto está firmado, digamos, por Luisa. Y eso es muy importante porque a lo largo de la historia del correísmo, sobre todo con Correa, él ha mantenido una posición pro explotación minera, digamos, una minería responsable la llama él, pero digamos, él ha estado muy, muy a favor de eso, ¿no? Y eso lo ha posicionado en contra del movimiento y en contra de los movimientos ecologistas como Yasunidos, ¿no? Entonces ese es un gran logro, ¿no? Luego hay acuerdos que están relacionados más con el Estado. Por ejemplo, una discusión que es interesante, que está situada en el documento, es no ir hacia una constituyente. Porque hay varias propuestas que han venido desde los sectores más conservadores de avanzar en una constituyente, y ahí hay mucho temor de retroceder en derechos y no poder avanzar, sobre todo en una coyuntura como esta. Entonces la han comprometido en sí avanzar en una reforma constitucional para romper ciertos problemas que hay ahí, pero no ir hacia una constituyente, ¿no? Entonces, me parece que hay grandes logros en ese acuerdo. Stalin, seguramente será a partir del día 13 tiempo de análisis. Digo, veía algunas noticias de las últimas horas con respecto a Noboa y a las elecciones que planteaban, bueno, sí, aceptaré un resultado adverso siempre que no se vea algo de fraude. Siempre que escuchamos eso nos genera mucha preocupación porque parece un anticiparse a tratar de pudrir el sistema electoral, ¿no? Esperemos que nada de eso pase, que realmente las reglas de juego sean las que son, las que están pautadas, y que realmente no se intente romper algo del circuito democrático, porque ha pasado mucho en la región, ¿no? Derechas que parecen las más éticas, las más constitucionalistas, salvo cuando algo no les convence, y ahí tratan de romper todo, ¿no? ¿Cómo ves ese panorama por último, Stalin? A mí, digamos, aquí estamos asustados, ¿no? No me sorprendería que entremos en un fraude electoral. Entre otro de los elementos que caracterizan esta avanzada de las élites en la región es que no les importan las instituciones democráticas o las reglas de juego que se habían construido después de la posguerra. Ni las nacionales ni las internacionales. No están dispuestos, o sea, están dispuestos a todo por hacerse del Estado. Varios analistas plantean que en la primera vuelta intentó hacerse una trampa, digamos, un fraude electoral, digamos, que no lo hicieron bien, que les fue mal,
es otra cosa. En este momento, el gobierno tiene una alianza muy clara y evidente con el Tribunal Supremo Electoral. Tiene un soporte en los medios de comunicación y los cambios en las cúpulas militares muestran también que hay un intento de sintonizar a las Fuerzas Armadas y Policiales con los intereses del gobierno. Ujú. Entonces, hay condiciones para hacer un fraude, sin duda. Que lo pueda hacer es otra cosa. Confiemos en que la fuerza de la Revolución Ciudadana, que hay que reconocer que es una fuerza electoral, es un partido, tiene una propuesta, tiene una estructura, pueda cuidar el voto, y luego que la ciudadanía, que sobre todo está en las mesas electorales, pueda hacer el control electoral, ¿no? Pero hay temor al respecto. Stalin, un placer enorme como siempre. Te estaremos molestando a partir del 13 para hacer los análisis y las proyectivas de qué es lo que se viene. Bueno, entendiendo que hay una disputa bien, pero bien compleja, pero central que se da en Ecuador en el marco no solamente de lo local, sino también de lo regional. Un placer como siempre, Stalin, ¿eh? Bueno, Gustavo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el mundo. Un abrazo. Stalin Herrera ha estado aquí con nosotros, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos e integrante del comité directivo. Separamos y ya seguimos con este programa especial sobre el Ecuador.